Bienvenidos amantes de las abejas. Prepárense para una inversión profunda en la genética apícola. Hoy nos adentramos en un área que a menudo se pasa por alto, pero que es crucial para entender verdaderamente estas increíbles criaturas. Así es. La genética es la base de todo en una colmena, desde la producción de miel hasta la resistencia a enfermedades. Exactamente. Y para esa inversión profunda nos basamos en un módulo titulado 51tpgenética.pdf. Este módulo se centra en la genética de las abejas y la cría de reinas. Y déjenme decirles que es fascinante. Para empezar, me gustaría aclarar un concepto básico: genotipo versus fenotipo. Sé que puede sonar un poco técnico, pero es realmente importante para comprender cómo funcionan las abejas a nivel genético. Tienes razón. El genotipo es como el plano, la información genética que una abeja lleva consigo. Mientras que el fenotipo es lo que realmente vemos, las características observables, como el color, el tamaño e incluso el comportamiento. Entonces, podríamos decir que el genotipo es el potencial y el fenotipo es la expresión real de ese potencial. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el factor ambiental. El ambiente puede influir en cómo se expresa el genotipo. Espera, entonces dos abejas con genes idénticos podrían verse o comportarse de manera diferente según donde vivan. Correcto. El módulo usa un ejemplo muy claro con la producción de miel. Imagina dos colonias con reinas genéticamente idénticas para la producción de miel, pero una está en un campo lleno de flores y la otra en un lugar con pocos recursos. Ah, ya veo. La colonia con más flores probablemente producirá más miel, aunque sus genes sean los mismos. Exactamente. Eso demuestra cómo el ambiente interactúa con la genética para dar forma al fenotipo. Fascinante. Ahora bien, el módulo también habla de diferentes tipos de características, cualitativas y cuantitativas. Sí, las cualitativas son como un interruptor, están presentes o ausentes. Un ejemplo clásico es el comportamiento higiénico, la capacidad de las abejas para detectar y eliminar crías enfermas. Ah, eso suena crucial para la salud de la colmena. Lo es, y está determinado genéticamente. Un investigador llamado Rottenbuller descubrió que este comportamiento está controlado por genes específicos. De hecho, hay dos acciones involucradas: destapar la célula de la cría afectada y luego removerla. Cada acción está controlada por un gen diferente y solo las abejas con la forma recesiva de ambos genes muestran el comportamiento higiénico completo. Increíble. Entonces, al criar abejas, podría seleccionar para este rasgo específico. Exactamente. Y eso es lo que muchos apicultores hacen para crear colonias más resistentes a las enfermedades. Tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué hay de las características cuantitativas? ¿En qué se diferencian? Las cuantitativas se miden en una escala, como la producción de miel. Están influenciadas por múltiples genes y por el ambiente, lo que las hace más complejas. Entiendo. Entonces, la producción de miel no se debe a un solo gen, sino a la interacción de varios, ¿verdad? Exacto. Y también se ve afectada por factores como la disponibilidad de flores y el clima. Parece que un apicultor necesita un título en genética para criar abejas con éxito. Bueno, no es necesario ser un experto, pero comprender los conceptos básicos puede marcar una gran diferencia. Es similar a la cría de perros. Algunos rasgos, como el color del pelaje, son simples, como las características cualitativas en las abejas, pero otros, como el temperamento, son complejos y están influenciados por muchos genes, como las características cuantitativas en las abejas. Esa es una buena analogía. Ahora, hablemos del papel de la reina en la mejora de las poblaciones de abejas. La reina es clave, ya que es la madre de todas las abejas de la colmena. Los programas de cría a menudo se centran en seleccionar reinas con características deseables, como una alta producción de miel o resistencia a enfermedades. Pero ¿cómo se selecciona para un rasgo específico cuando hay tantos genes involucrados? Parece un rompecabezas genético. Es un desafío, pero hay métodos que los apicultores usan para progresar. Una clave que destaca el módulo es centrarse en mejorar una característica a la vez, en lugar de intentar abordar muchas a la vez. Entonces, elegir tu batalla. Parece un buen consejo para la vida en general. Sanidad. Y algo muy importante que el módulo menciona es que las buenas prácticas de manejo a menudo tienen un impacto aún mayor que la cría selectiva. Cosas como proporcionar una nutrición adecuada y controlar las plagas pueden mejorar significativamente el rendimiento de una colonia. Entonces la genética no lo es todo. Exactamente. El manejo adecuado es esencial para que las abejas prosperen independientemente de su genética. Y hablando de manejo, ¿qué pasa con el reemplazo regular de la reina? Es crucial. Introducir nueva genética en la colmena ayuda a mantener la salud y la productividad. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. Si tú fueras a comenzar un programa de cría de abejas, ¿en qué característica te enfocarías? Esa es una pregunta difícil. Creo que me inclinaría por la resistencia a las enfermedades, especialmente con todos los desafíos que enfrentan las abejas en la actualidad. Fortalecer sus defensas naturales me parece fundamental. Una excelente elección, especialmente considerando las amenazas que enfrentan las abejas hoy en día. Ahora,
Pasemos a un método de cría común. La selección masal. Selección masal suena bastante sencillo. ¿De qué se trata? Básicamente se trata de elegir las mejores colonias para una característica específica y usarlas para criar la siguiente generación. Por ejemplo, si quieres aumentar la producción de miel, registrarías la producción de todas tus colonias y seleccionarías las que mejor rendimiento tengan. Ya veo, como una especie de competencia apícola. Exactamente. Dejas que las abejas demuestren su valía y luego crías a partir de las mejores. Pero, ¿cómo te aseguras de que esas características deseables se transmitan a la siguiente generación? Ahí es donde entran en juego los conceptos de genotipo y fenotipo que discutimos antes. Al seleccionar las mejores colonias, indirectamente estás seleccionando los genotipos que conducen a esos fenotipos deseables. Sin embargo, hay algunos desafíos al aplicar la genética cuantitativa a las abejas. A diferencia de la mayoría de los animales, que son diploides, las abejas son haplodiploides. Haplodiploides. Eso suena complicado. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, en términos simples, significa que las hembras, reinas y obreras se desarrollan a partir de huevos fertilizados y tienen 2 juegos de cromosomas, mientras que los machos, los zánganos, se desarrollan a partir de huevos no fertilizados y solo tienen un juego de cromosomas. Entonces, puedes controlar la genética de la reina, pero no la del zángano. ¿Cómo afecta eso a la selección masal? Es un factor importante a considerar y aquí es donde la meticulosa llevanza de registros se vuelve esencial. Porque necesitas saber qué zánganos participaron en la reproducción, incluso si no puedes controlar directamente su genética. Exactamente. Llevar un registro detallado del linaje de tus abejas te permite tomar decisiones de cría más informadas. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde el genotipo hasta el fenotipo, desde rasgos cualitativos hasta cuantitativos, incluso la selección masal. Y aún hay mucho más por explorar en el fascinante mundo de la genética apícola. En la parte anterior, exploramos los conceptos básicos de la genética de las abejas, desde el genotipo y el fenotipo hasta los diferentes tipos de características y los desafíos de la selección masal. Exacto, cubrimos mucho terreno. Pero me quedé pensando en una pregunta que planteaste. Si yo fuera a iniciar un programa de cría, ¿en qué característica me enfocaría? Sí, una pregunta importante para cualquier aspirante a criador de abejas. ¿Y cuál sería tu respuesta? Después de pensarlo un poco más, creo que me enfocaría en la resistencia a las enfermedades. Con todas las amenazas que enfrentan las abejas hoy en día, como los ácaros varroa y el síndrome de colapso de colonias, parece crucial fortalecer sus defensas naturales. Una elección excelente. La resistencia a las enfermedades es un factor clave para la supervivencia y productividad de las abejas. Ahora, continuemos nuestra inmersión profunda explorando algunas técnicas de cría más específicas. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con la cría en línea, una técnica que se centra en aparear abejas estrechamente relacionadas para concentrar características deseables. Cría en línea suena un poco a lo que se hace con los perros de raza, ¿verdad? Es un concepto similar. Al aparear abejas con un alto grado de parentesco, se busca fijar los genes responsables de las características que se desean. Suena lógico, pero no conlleva a la cría en línea algunos riesgos. Recuerdo que mencionaste la importancia de la diversidad genética. Tienes razón. Un riesgo importante de la cría en línea es la endogamia, que puede aumentar la probabilidad de que se expresen genes recesivos dañinos, reduciendo la vitalidad y la capacidad de adaptación de la colonia. Entiendo. Entonces, como caminar por la cuerda floja. Quieres concentrar las características deseables, pero sin comprometer la salud genética de la población. Exactamente. Por eso, los criadores experimentados utilizan estrategias para mitigar los riesgos de la endogamia. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de estrategias? Una estrategia común es el cruzamiento externo, que implica introducir genes de una población no relacionada. Entonces, sería como mezclar las cosas un poco para evitar que la población se vuelva demasiado homogénea. Exactamente. El cruzamiento externo ayuda a mantener la diversidad genética y reduce la probabilidad de que se expresen genes recesivos dañinos. Fascinante. Entonces, la cría de abejas no se trata solo de seleccionar las mejores, sino también de gestionar cuidadosamente la diversidad genética. Así es. Es un equilibrio delicado que requiere un conocimiento profundo de la genética y un seguimiento cuidadoso de los linajes. Ahora, hablemos de una técnica que suena un poco más futurista, la inseminación artificial. La inseminación artificial es una técnica que permite a los criadores controlar completamente la genética de las abejas reinas. ¿Cómo funciona exactamente? Implica la recolección de semen de zánganos seleccionados y la inseminación artificial de las reinas vírgenes. ¡Wow! Eso suena muy preciso. ¿Cuáles son las ventajas de la inseminación artificial? La principal ventaja es que permite crear cruces genéticos específicos, incluso entre abejas de diferentes ubicaciones geográficas. Ya veo.
Podrías combinar características de abejas adaptadas a diferentes climas o entornos. Exactamente. La inseminación artificial ha sido clave para desarrollar abejas con mayor resistencia a enfermedades, producción de miel y otras características deseables. Suena como una herramienta poderosa para los criadores, pero es accesible para cualquier apicultor. Requiere equipo especializado y experiencia, por lo que no es tan común entre los apicultores aficionados. Entiendo. Y hablando de tecnologías avanzadas, en la parte anterior mencionaste la edición genética. Sí, la edición genética utilizando herramientas como CRISPR-Cas9 permite a los científicos realizar cambios precisos en el ADN. Eso significa que podríamos editar genes específicos en las abejas. Por ejemplo, podríamos eliminar un gen que las hace susceptibles a una enfermedad. En teoría, sí, pero la edición genética en abejas todavía está en sus primeras etapas y hay muchas consideraciones éticas y prácticas a tener en cuenta. Claro, manipular el código genético de un ser vivo es un asunto serio. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones éticas que rodean a la edición genética en las abejas? Hay preocupaciones sobre las consecuencias imprevistas de alterar el genoma de las abejas. Podríamos crear accidentalmente nuevas vulnerabilidades o afectar negativamente a otras especies o al ecosistema en general. Además, hay que considerar la percepción pública. ¿Cómo reaccionaría la gente a la miel producida por abejas genéticamente modificadas? Es una pregunta importante. La aceptación pública de los alimentos genéticamente modificados varía mucho, y hay mucha desinformación y miedo en torno al tema. Entonces, incluso si desarrollamos abejas perfectas a través de la edición genética, no significa que la gente esté dispuesta a consumir sus productos. Exacto. La ética y la percepción pública son factores clave que deben abordarse a medida que avanzamos en el campo de la genética de las abejas. Ahora, hablemos de otra técnica que mencionaste. La selección asistida por marcadores. La selección asistida por marcadores utiliza marcadores genéticos para identificar abejas con genes específicos asociados a características deseables. Sería como una prueba de ADN para abejas. En cierto modo, sí. Permite a los creadores predecir el potencial genético de una abeja sin tener que esperar a que exprese la característica. Eso suena increíblemente útil. ¿Cómo se compara la selección asistida por marcadores con las técnicas tradicionales? Podría acelerar significativamente el progreso de la cría. Imagina poder seleccionar abejas para la resistencia a las enfermedades con una simple prueba de ADN en lugar de tener que exponerlas a la enfermedad y ver quiénes sobreviven. Sería una forma mucho más eficiente y ética de criar abejas. Exactamente. La selección asistida por marcadores tiene un gran potencial para mejorar la salud y la productividad de las abejas. Wow, hemos explorado una gran variedad de técnicas de cría, desde la cría en línea hasta la edición genética. Y cada una tiene sus propias ventajas, desventajas y consideraciones éticas. Es realmente fascinante cómo la ciencia nos está dando herramientas cada vez más sofisticadas para comprender y mejorar la genética de las abejas. Sin embargo, es crucial que utilicemos estas herramientas con responsabilidad y que consideremos cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. Bienvenidos de nuevo a nuestra inversión profunda en la genética apícola. En esta última parte vamos a profundizar en un aspecto crucial que ha estado presente a lo largo de nuestra conversación: las implicaciones éticas de la manipulación genética en las abejas. Sí, hemos estado explorando una gran variedad de técnicas, desde la cría en línea hasta la edición genética, y cada una plantea preguntas éticas importantes. Exactamente. En la parte anterior hablamos sobre la selección asistida por marcadores, una técnica que permite predecir el potencial genético de una abeja con una simple prueba de ADN. Suena prometedor, pero me pregunto, ¿dónde trazamos la línea entre la mejora y la manipulación? ¿Hasta qué punto debemos intervenir en la naturaleza? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? La edición genética, por ejemplo, nos da la capacidad de hacer cambios precisos en el ADN de las abejas. Podríamos eliminar genes que las hacen susceptibles a enfermedades o insertar genes que aumenten la producción de miel. Es una tecnología increíblemente poderosa, pero también un poco aterradora. ¿Cuáles son algunas de las preocupaciones éticas que rodean la edición genética en abejas? Bueno, una preocupación principal es la posibilidad de consecuencias imprevistas. Al alterar el genoma, podríamos crear accidentalmente nuevas vulnerabilidades o afectar negativamente a otras especies o al ecosistema en general. Ya veo, es como el efecto mariposa. Un pequeño cambio en un lugar puede tener grandes consecuencias en otro. Exactamente. Y también hay preocupaciones sobre la diversidad genética. Si todos empezamos a criar abejas con los mismos genes deseables, podríamos reducir la variabilidad genética de la población, haciéndolas más susceptibles a nuevas amenazas. Eso tiene sentido. La diversidad es clave para la resiliencia, tanto en las abejas como en cualquier otra especie. Y no podemos olvidar la percepción pública. Muchas personas tienen preocupaciones sobre los alimentos genéticamente modificados.
Y la miel de abejas editadas genéticamente podría enfrentar resistencia por parte de los consumidores. Es cierto. La aceptación pública es crucial para el éxito de cualquier nueva tecnología, especialmente cuando se trata de algo tan cercano a nosotros como la comida. Entonces, aunque la edición genética tiene un gran potencial, es esencial proceder con precaución y considerar cuidadosamente las implicaciones éticas y sociales. Absolutamente. Necesitamos un enfoque equilibrado que combine el progreso científico con la responsabilidad ética. Y la transparencia es fundamental. Los consumidores tienen derecho a saber cómo se produce la miel y qué tecnologías están utilizando. Estoy totalmente de acuerdo. Un diálogo abierto y honesto es esencial para generar confianza. Al final del día, todos compartimos la responsabilidad de proteger a las abejas, que son polinizadores esenciales para nuestro planeta. Y esa responsabilidad implica no solo cuidar de su salud y bienestar, sino también respetar su integridad genética y su papel fundamental en los ecosistemas. Exactamente. No se trata solo de producir más miel, sino de asegurar la supervivencia a largo plazo de las abejas y la salud de nuestro planeta. Esta inmersión profunda en la genética apícola ha sido un viaje increíblemente informativo y desafiante. Me alegra escuchar eso. Espero que nuestros oyentes también lo hayan encontrado valioso. Hemos explorado un mundo de posibilidades, desde la cría tradicional hasta la edición genética de vanguardia. Y hemos aprendido que cada avance viene con sus propias responsabilidades éticas. Realmente ha sido una inmersión profunda en el fascinante y complejo mundo de la genética de las abejas. Y aunque todavía hay mucho que aprender y debatir, una cosa está clara. El futuro de las abejas depende de nuestra capacidad de combinar el conocimiento científico con la sabiduría ética. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros en esta inversión profunda. Ha sido un placer. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.